Hola a todos mis amigos y bienvenidos a un nuevo video. Hemos dejado atrás los farolillos de Hoi An y hemos viajado hacia el norte, hasta el corazón de la última dinastía imperial de Vietnam. Nos encontramos en Hue, la antigua capital de los emperadores Yen. Detrás de mí está la ciudad amurallada, una enorme fortaleza que fue el centro del poder acá del imperio en Vietnam durante más de 100 años. Miren qué maravilla. Pero Hue no es solamente su maravillosa ciudad amurallada, así que en este viaje también iremos a descubrir ángulos un poquito más locales, maravillosas pagodas y también majestuosos mausoleos. Entonces, acompáñame a descubrir un lugar que sí ha sido testigo de momentos de gran dolor, pero también un lugar que conoció muchísimo esplendor. Hue, con casi medio millón de habitantes, es el corazón cultural de Vietnam y una de las ciudades más dinámicas del país. Este año, más de 7 millones de viajeros llegaron hasta aquí buscando su magia, debida sobre todo al encanto de su antigua ciudadela imperial. Hue se desarrolla a lo largo del río Perfume. Su nombre no es solo una metáfora poética. En otoño las flores de árboles frutales río arriba caen al agua, dándole ese aroma legendario que ha fascinado a viajeros durante siglos. Es también la capital culinaria de la nación. Aquí nacieron los platos que alguna vez solo los emperadores podían probar. Contrariamente a Hoi An y Ho Chi Minh, ciudades que conocimos en los videos anteriores, aquí, lejos del turismo masivo, reina la calma y la tranquilidad, y el cariño de la gente te da la bienvenida. Antes de empezar, ¿qué tal si repasemos un poco de historia? La ciudadela amurallada de Hue es un complejo monumental declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO que funcionó como capital de la dinastía Yen, que gobernó Vietnam desde el 1802 hasta 1945. En 1945, tras la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial, un vacío político permitió a las fuerzas del Viet Minh de Ho Chi Minh lanzar una revolución de agosto y tomar el control de ciudades clave. El 30 de agosto de 1945, el emperador Bao Dai, el último de la dinastía Yen, abdicó formalmente en Hue, marcando el fin de la monarquía. El 2 de septiembre de 1945, Ho Chi Minh proclamó el establecimiento de la capital de la nueva República de Vietnam en Hanoi. Pero el problema es que años después este lugar volvió a ser el escenario de un capítulo oscuro y devastador. Como antigua capital imperial de Vietnam, era el corazón espiritual y cultural del país. Sus tumbas reales y su imponente ciudadela eran tan respetadas que, durante años, existió un acuerdo tácito. Nadie llevaría la guerra a este lugar sagrado. Hue era, en esencia, un refugio de paz en medio del caos. Pero el 31 de enero de 1968 ese acuerdo se rompió. Aprovechando las celebraciones del Tet, el Año Nuevo Lunar, las fuerzas del norte lanzaron la que se conoció como la Ofensiva del Tet, un ataque sorpresa masivo y coordinado en cientos de objetivos militares y ciudades a lo largo de todo el territorio de Vietnam del Sur. En este caos generalizado, Hue fue un objetivo clave por su valor estratégico y su enorme peso simbólico. En cuestión de horas la bandera del Viet Cong ya ondeaba en lo alto de la ciudadela. Lo que siguió no fue una típica guerra de jungla, fue una batalla urbana brutal que duró un mes entero. Infantes de marina estadounidenses y tropas del sur de Vietnam tuvieron que luchar casa por casa, habitación por habitación. Los muros de la ciudadela, diseñados para proteger emperadores, se convirtieron en nidos de ametralladoras. A medida que la lucha se estancaba, las restricciones para proteger el patrimonio desaparecieron, dando paso a bombardeos masivos que devastaron ese sitio de la UNESCO.
Cuando la ciudad fue finalmente recuperada tras 26 días de agonía, lo que quedó fue una pesadilla, no solo por la destrucción física, sino por el masacre de Hue. Miles de civiles, intelectuales, funcionarios y gente común fueron ejecutados y enterrados en fosas comunes durante la ocupación. Más de 5.000 vidas se perdieron. El impacto de esta batalla de Hue fue global. Por primera vez, esta guerra, la guerra de Vietnam, entró sin filtros en los hogares del mundo a través de la televisión. Las imágenes de la ciudadela en ruinas destruyeron la narrativa de una victoria fácil, marcando un punto de no retorno en la opinión pública. Rasgos de esa sangrienta batalla se pueden todavía ver en los muros de la ciudad amurallada. El histórico puente sobre el río Perfume, destruido durante la guerra, hoy es una de las arterias vitales de la ciudad, conectando la ciudad nueva con su importante pasado en la otra orilla. La ciudad imperial tiene dos muros. Uno es el más externo, donde uno puede acceder gratuitamente. Y más allá hay el otro muro interno, donde se accede solamente comprando un tiquete. La ciudadela amurallada de Hue está dividida en tres precintos: la ciudadela, la ciudad imperial y la ciudad púrpura prohibida. El primer cinturón de muros, mis amigos, es gigante. Imagínense que hay una ciudad adentro de los muros. Los muros exteriores tienen una longitud total de unos 10.5 kilómetros, formando un recinto casi cuadrado, y cuentan con 24 bastiones de estilo francés. Estos muros alcanzan los 6.6 metros de altura y, a diferencia de las murallas europeas, que solían ser delgadas, estas tienen un grosor asombroso de unos 21 metros. Esta es la entrada principal a la ciudad imperial, se llama la Puerta del Mediodía o Puerta Gomón. La puerta central era dedicada al emperador. Por allá solamente pasaba el emperador. Y las dos puertas laterales eran para los altos funcionarios del imperio. Fue construida en 1883 y por acá también pasaban las tropas imperiales y se celebraban ceremonias. Hoy este espacio, al igual que la Plaza de Armas, es utilizado por los ciudadanos, quienes vienen aquí para realizar sus estiramientos matutinos, relajarse y hacerse fotos memorables. Podemos subir a la Puerta del Mediodía, entonces acompáñenme. Esta es mucho más que una simple entrada, es el símbolo arquitectónico de Hue y el lugar donde el poder imperial se encontraba con el pueblo. No se llama del mediodía solo por la hora. Según la cosmología oriental, el sur representa la dirección de la luz y el calor. Como la puerta mira hacia el sur, el emperador, que era comparado con el sol, siempre miraba en esa dirección. Si miras hacia arriba verás una estructura de madera espectacular con dos niveles. Se llama el Pabellón de los 5 Fénix. Desde aquí el emperador presidía eventos importantes, como la publicación del calendario lunar o las ceremonias de victoria. Fíjate en el tejado. Las tejas amarillas, color imperial, del centro eran exclusivas para el emperador, mientras que las verdes a los lados eran para el resto de la corte. Cruzando la puerta se entra oficialmente en la ciudad imperial. Esta era un área altamente secreta y reservada, exclusiva para el emperador y su círculo más cercano, incluyendo reinas, esposas menores y concubinas. En pocas palabras, mis amigos, era el centro neurálgico de la vida diaria de la familia real. Se estima que adentro de la ciudad amurallada había alrededor de 60 edificios.
pero al día de hoy solamente quedan algunos. La mayoría son restaurados porque todos fueron destruidos por los bombardeos durante la guerra de Vietnam. Hoy no hay ni una nube, afortunadamente tengo mi sombrerito vietnamita. Se ve chistoso, yo sé, pero créeme que es demasiado útil. Te cubre todo, el cuello, los cachetes, las orejas. No hay chance de quemarte la cara. En este lugar antes había uno de los edificios más lindos, más preciosos de toda Hue, pero fue destruido durante la guerra de Indochina en 1947, si no estoy equivocado, y esto es lo que queda, nunca fue reconstruido. El Palacio de Can Chan, así se llamaba, fue construido en 1804 por el emperador Jia Long, que fue el primer emperador de la dinastía Ngien. Siguiendo más adelante, entramos en la ciudad púrpura prohibida. El nombre no se debe al color de los edificios, que suelen ser amarillos y rojos, sino a la astrología china. Se refiere a la estrella polar, estrella púrpura, que se consideraba el centro del universo. El palacio del emperador, al ser el hijo del cielo, debía ser el centro del reino en la tierra. Como su nombre indica, el acceso estaba vetado para casi todo el mundo. Si un hombre corriente era descubierto dentro, la pena solía ser la muerte. Los eunucos eran los únicos hombres, además del emperador y sus hijos, autorizados a circular por el recinto, ya que no representaban una amenaza para la pureza del harén imperial. Muchos de ellos, de hecho, vivieron y murieron dentro de esos muros. La ciudad púrpura prohibida fue diseñada para ser una réplica a escala de la ciudad prohibida de Beijing en China. Los arquitectos se inspiraron al modelo chino, pero obviamente lo adaptaron al contexto y a la cultura vietnamita, creando así una dimensión más íntima y compacta para los gobernantes, los emperadores de la dinastía Ngien. Ese edificio que queda por allá fue la residencia de los últimos 2 emperadores de Vietnam. Y ahora, ¿cómo les explico todos los detalles que hay en la fachada de este edificio? Impresionante. Atrás de esta puerta maravillosa antes había un jardín con muchos tipos de flores, donde la mamá del emperador venía a relajarse. Un área que se construyó en 1822. Antes había muchas más estructuras, hoy solamente quedan esas 3. Están rodeadas por agua y ese puente por allá. Y acá estamos en el Dien To, que es uno de los complejos arquitectónicos más significativos de la ciudadela de Hue, uno de los pocos edificios que se conservan casi intactos en la ciudadela. Estoy seguro que estoy fallando todas las pronunciaciones de los nombres vietnamitas, pero bueno, es comprensible. Este lugar se construyó para hospedar la reina madre. Miren qué linda esta puerta, majestuosa.
Miren los colores vibrantes que tenía antes, el rojo, el amarillo, el azul, los dibujos que había en esas paredes, en esas columnas. Esa puerta tenía que ser hermosísima. Acá llegamos a otro complejo. Atrás de esta puerta se rendía homenaje, culto a los emperadores pasados. En pabellones como este se honraban a miembros de la familia real y también a mandarines de la dinastía Ngien. Los mandarines, por supuesto, no eran lo que se comen, sino que eran los magistrados, los burócratas, los funcionarios del imperio, gente de la élite social de la monarquía. Miren este otro edificio, yo la verdad no tengo palabras para describir lo que estoy viendo. Allá adentro hay 10 altares de 10 diferentes emperadores. Al centro está el altar de Qialong, creo que se pronuncia así, que fue el iniciador de la dinastía Ngien. Lástima que adentro no se puede grabar, pero todo está decorado en oro y con un color rojo vivo, como el color que se ve acá afuera, pero este contraste entre oro y rojo es precioso. Se necesitan mínimo unas 3 horas para visitar todo este lugar, es muy grande, además de ser muy fotogénico, entonces vas a gastar mucho tiempo tomándote lindas fotos en cada rincón de este lugar. Bueno, dejamos la ciudad prohibida, es media tarde y ahora quiero llevarlos a visitar una pagoda que está justo aquí al lado, la pagoda de la Dama Celestial. Este es el símbolo no oficial de Hue y uno de los lugares más espirituales de todo Vietnam. Esta pagoda se alza majestuosa sobre la colina Ha Que y a orillas del río Perfume. La historia cuenta que en 1601 el primer señor de la dinastía Ngien, Nguyen Hoang, escuchó una profecía local. Se decía que una anciana vestida de rojo y azul aparecía en la colina y predecía que un gran señor construiría allí una pagoda para traer prosperidad al país. Nguyen Hoang, creyendo que la anciana era un ser celestial, ordenó la construcción inmediata del templo. Al caer la noche vale la pena volver a los alrededores de la ciudad prohibida y verla bajo una luz, valga la redundancia, totalmente nueva. Ahora ven conmigo porque nos vamos a conocer los mausoleos de los emperadores. Bueno, vamos a empezar con el primer mausoleo, el mausoleo del emperador Minh Mang. Minh Mang fue el segundo emperador de la dinastía Ngien y se considera uno de los emperadores más importantes y reinó sobre Vietnam desde el 1820 hasta el 1840.
Minh Mang es recordado por ser un gobernante estricto, confuciano y extremadamente prolífico. Se dice que tuvo más de 140 hijos. Ahora me explico por qué Nguyen es el apellido más común en Vietnam. Tenía decenas de esposas y concubinas. Su tumba refleja esa personalidad, es ordenada, simétrica y de una escala imponente. A diferencia de otras tumbas que son más laberínticas, la de Minh Mang sigue un eje central recto, de unos 700 metros de largo. Todo está dispuesto de forma equilibrada a ambos lados de este camino. Se encuentra a unos 12 kilómetros de Hue, en la orilla oeste del río Perfume. Se inició en 1840, pero Minh Mang murió poco después. Fue su hijo quien terminó las obras en 1843, movilizando a unos 10.000 trabajadores. Este puente nos lleva a la última parte de este complejo, donde descansa el cuerpo del emperador allá arriba. Podemos llegar hasta acá porque esa puerta se abre solamente una vez al año, en ocasión del aniversario de la muerte del emperador. El cuerpo del emperador descansa acá, bajo tierra, rodeado por este muro de más de 240 metros de circunferencia. Y leí que el cuerpo del emperador fue llevado acá adentro mediante un túnel subterráneo que fue permanentemente cerrado en esa fecha. Estamos hablando del 1841. La dinastía Nguyen gobernó Vietnam desde el 1802 hasta el 1945 y aun si hubo un total de 13 emperadores, solamente se construyeron 7 mausoleos. Esos mausoleos son verdaderas obras de arte que reflejan la personalidad y las creencias de cada emperador. A poca distancia del mausoleo de Minh Mang está el mausoleo de Khai Dinh, uno de los últimos emperadores, y por eso este mausoleo es mucho más reciente de lo que vimos anteriormente. Fue construido entre el 1920 y el 1941. Esta es la entrada del mausoleo. Vamos a subir esas escaleras. Khai Dinh fue el 12º emperador de Vietnam, gobernó desde el 1916 hasta el 25 y se considera un emperador controversial porque reinó bajo el dominio, la influencia francesa. Todos los emperadores que reinaron durante la colonia francesa nunca tuvieron un poder real. A diferencia de los otros mausoleos que están construidos utilizando una arquitectura puramente vietnamita, este mausoleo está construido utilizando una mezcla de arquitectura vietnamita y europea. Piensen que este emperador fue muy criticado por su pueblo porque aumentó los impuestos un 30% solo para financiar la construcción de esta tumba, que además tardó 11 años en terminarse. Miren esto, por ejemplo, se parece a un edificio de Francia. Bueno, si no fuera por todos los dragones y los símbolos chinos que hay por acá en la fachada. La
Las paredes son una obra maestra de la artesanía. Millones de piezas de porcelana, muchas provenientes de platos y jarrones rotos importados de China y Japón, forman paisajes, flores y dragones. Bajo un dosel de hormigón que parece seda ligera se encuentra una estatua de bronce dorado del emperador a tamaño real. Fue fundida en Francia en 1920 y es extremadamente detallada. Oye, un consejo, si puedes, renta una moto y visita estos lugares por tu propia cuenta porque los alrededores, acá la naturaleza, los paisajes son asombrosos. Además, rentar motos acá en Vietnam es ridículamente barato. Nosotros rentamos una y nos costó como $6 por día, menos de $6 por día. Entonces, renta una moto si puedes. Bueno, vamos ingresando al último mausoleo de este día, que es el mausoleo de Tu Duc. Este, mis amigos, es uno de los mausoleos más grandes e importantes de toda Hue. Y nuestro amigo, el emperador Tu Duc, como sea que se diga, llegó al poder cuando todavía era muy joven, tenía solamente 19 años. Y su reinado fue uno de los más largos de todo Vietnam, de todo el imperio vietnamita. Gobernó por 39 años. Imagínense que él mismo diseñó todo este lugar antes de su muerte para que sea un lugar de retiro y un santuario de paz. El complejo es un paisaje poético de pabellones, lagos y jardines de pinos donde el emperador solía ir a componer poesía y meditar. A diferencia de la simetría de Minh Mang, el mausoleo de Tu Duc tiene una disposición más orgánica y fluida, reflejando su pasión por el arte y la naturaleza. Tu Duc fue el cuarto emperador de Vietnam. Fue un poeta, erudito y un romántico. Pero a pesar de su inteligencia, fue un gobernante bastante controvertido porque no fue capaz de tener frente a la agresión francesa. Y eso llevó a la pérdida de soberanía del pueblo de Vietnam. Esta parte del templo estaba dedicada a las esposas menores del emperador. Y yo creo que todas estas que estamos viendo por acá bajo de este pórtico son las tumbas de esas mujeres. A pesar de tener más de 100 esposas y concubinas, no pudo tener hijos. Se dice que debido a las secuelas de la viruela. El lago Lu Kiem es un lago artificial lleno de flores de loto en temporada, donde hay un pequeño pabellón sobre el agua. Allí el emperador se sentaba a escribir poesías y a pescar. El emperador escogió este lugar para ser sepultado porque era acá que venía a escribir poesía, a relajarse. Entonces no había lugar mejor para pasar la eternidad. Al igual que con otros emperadores, el lugar exacto donde está su cuerpo es un secreto total. Se dice que los 200 sirvientes que enterraron al emperador junto con sus tesoros fueron decapitados para que nunca pudieran revelar la ubicación. Lo que ves en el área del sepulcro es solo un monumento simbólico. Es un lugar muy simple, solamente unas ofrendas por acá y nada más. Ahora, si quieres ver algo más local acá en Hue, ven conmigo. Bueno, empecemos con un lugar un poco extraño, el parque acuático abandonado de Ho Tui Tien. Este es uno de esos destinos que no aparecen en las guías turísticas oficiales, pero que se ha vuelto viral gracias a su atmósfera misteriosa y post-apocalíptica. La pieza central del parque es un dragón gigante de hormigón. En su momento, el cuerpo del dragón albergaba un acuario. Hoy en día sus cristales están rotos y las paredes llenas de graffiti, pero puedes subir por una escalera interna hasta la boca para tener una vista panorámica del parque.
Otro lugar interesante es el cementerio de An Bang, conocido popularmente como la ciudad de los fantasmas. Es uno de los lugares más surrealistas y visualmente impactantes de todo Vietnam. Se encuentra en una aldea de pescadores a unos 35 kilómetros al este de Hue. A diferencia de los cementerios occidentales que suelen ser sobrios, An Bang es una explosión de color y opulencia. Las familias de la zona compiten por construir las tumbas más grandes y lujosas para sus antepasados, bajo la creencia de que una casa magnífica en el más allá traerá prosperidad a los descendientes. Si una familia construye una tumba de 5 metros, la familia de al lado intentará construir una de 6 metros. Es una cuestión de estatus social y honor familiar. Pero esto es lo más increíble. Muchas tumbas cuestan entre $30,000 y $100,000. En una aldea donde la gente vive tradicionalmente de la pesca, estas cifras son astronómicas. El dinero suele provenir de familias que viven al extranjero, quienes envían remesas específicamente para construir estos monumentos. Aquí verás una mezcla salvaje de estilos: budista, taoísta, católico e influencias de la arquitectura real de Hue. Bueno, terminamos con este lugar, pero el nombre de este pueblito de pescadores, ese sí me lo reservo. Está perfecto así tal cual, sin turistas, con su ritmo relajado y una paz total. Tómenlo como una invitación a que exploren y se pierdan por ahí, sin guías ni mapas. Quién sabe si a la vuelta de esa esquina por la que uno nunca se mete, se lleven una sorpresa como esta. Bueno, mis amigos, llegó el momento de despedirnos de Hue. ¿Qué tal esta ciudad? ¿Les gustó? Porque yo la encontré bastante interesante por su arquitectura, por su historia. Nosotros seguimos con nuestro viaje a lo largo de este país. Seguimos yendo hacia el norte. La próxima parada no está todavía definida. Hoy me voy a poner allá en el cuarto a estudiar un poco de cosas. Bueno, espero de verlos otra vez por allá. Hasta luego, mis amigos.